Dios les bendiga, amados hermanos, siervos y siervas del Señor, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Quiero compartir en esta oportunidad algo que está en mi mente y que yo sé que a muchas personas les va a servir. Quiero comenzar leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Leo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leo del verso 3 al 14. Escribía el apóstol Pablo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Yo veo que muchas personas tienden a criticar injustamente, sin fundamento, maliciosamente, ignorantemente, el hecho de que un pastor tenga remuneración, que tenga un sueldo. Se les acusa de haraganes, se dice vayan a trabajar, busquen qué hacer, eh, gánense la vida con el sudor de su frente, dejen de vivir del sudor de otras personas. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente dice esto? Yo sé que porque no leen la Biblia, por ignorancia, porque acabamos de leer ahorita que la defensa que hace el apóstol Pablo, no solo de él, sino de todos aquellos que quieren servir al Señor eh, y que viven de esto, del Evangelio, porque son personas que se dedican a tiempo completo a la obra del Señor, son personas que lo han dejado todo por servir al Señor, son personas que están todo el día, las 24 horas del día, dispuestos a colaborar con todas las personas de su congregación donde ellos sirven, ayudarles en consejería, ayudarles en oración, ayudarles en enseñarles la palabra del Señor, en cuántas cosas, cuántas labores no hace un pastor, que tal vez un hermano de la iglesia esté enfermo, el pastor le ayuda a ir al hospital, a sus tratamientos, sus cosas así, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hace un pastor y sin embargo se mira al pastorado como que no fuera un trabajo. Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es un trabajo? ¿Por qué solamente en los países del tercer mundo, países donde la educación o el nivel educativo es muy bajo, donde las personas saben más de reggaetón inclusive que de su propio país, que de la cultura de su propio país? Personas que muy difícilmente saben ni siquiera a veces en qué día de la semana se encuentran. Y este tipo de personas caen en repetir lo que otros maliciosamente dicen, de que el pastorado no es un trabajo. En primer lugar, es un trabajo porque Dios lo dice que es un trabajo. Es un trabajo, les guste o no. ¿Por qué razón un psicólogo sí es considerado un trabajo? Ser psicólogo. ¿Qué hace un psicólogo? Un psicólogo está en su clínica, viene un paciente, el psicólogo escucha al paciente, hace preguntas y elabora un diagnóstico con el cual va a ayudar a
a este paciente. Lo mismo hace un pastor. Un pastor tiene su oficina o va a la casa del hermano de la iglesia, lo escucha, hace preguntas y también hace un diagnóstico, ¿verdad? El psicólogo hace un diagnóstico psicológico, ¿verdad? Porque no es un diagnóstico médico 100%, ¿verdad? Porque entonces ya caería en otra disciplina médica. El psicólogo va a analizar los patrones de conducta. Pues el pastor también va a analizar los patrones de conducta, pero lo va a analizar desde una óptica espiritual, ya no psicológica, aunque sí hay mucha psicología también en ello, pero es principalmente espiritual, porque los patrones de conducta de las personas tienen mucho que ver con la situación espiritual de esa persona. Y el pastor va a aconsejarle conforme a la Biblia, no le va a aconsejar conforme a lo que Freud enseña, como harán los psicólogos. Va a enseñar, va a aconsejar, va a ayudar a la persona de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Eso es lo que va a hacer un pastor. El pastor está allí para ayudar. Mire, ¿cuántas personas se iban a suicidar? Y por una oración, por un consejo, por una palabra, ¿verdad?, de la Biblia que el pastor le compartió a esa persona no se suicidó. Y alguien dirá, bueno, pero es que eso también lo hace cualquiera. Sí, tiene razón, cualquiera lo hace. Pero a diferencia de cualquiera, el pastor trabaja de eso, así como el psicólogo trabaja de eso. Porque un consejo también le puede dar cualquiera a una persona. Así como hay consejeros matrimoniales y tienen ¿cómo se llama?, trabajo y remuneración para ellos, los pastores también son consejeros matrimoniales. Entonces, ¿por qué decir que el pastor no trabaja? ¿Por qué se dice de que una persona que es un orador profesional, un seminarista, que va a hablar de lo que sea, y que la gente paga para ir a esos seminarios, a escuchar a alguien hablar? Porque eso sí es considerado una profesión, un trabajo, y el pastorado no. Porque una prédica que va a ayudar a muchas personas no puede ser considerado un trabajo. Si es un trabajo que no trabaja para una empresa X o Y, sino que trabaja para Dios, pero es un trabajo, sigue siendo un trabajo. ¿Por qué razón se piensa de que solamente aquellos que trabajan debajo del sol y sudan trabajan? Bueno, y le digo, el pastor también le toca hacer eso, porque cuando uno sale a predicar la palabra del Señor y va por ahí casa por casa en las calles, tocando puerta por puerta, también uno se asolea. También uno sufre lo que es la lluvia. A mí me ha tocado en ocasiones estar predicando y la persona ni siquiera lo invitan a uno a pasar a la casa, sino que lo atienden afuera. Y se viene la lluvia y uno se moja. O está debajo de aquel tremendo sol y uno está ahí, ¿verdad? Que ya no aguanta el sol, pero uno por amor a Dios y a la palabra, uno está ahí predicando. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se considera que los pastores no trabajan? Si los pastores tienen que instruirse como se instruye cualquier profesional en cualquier área. El pastor tiene que instruirse, porque no puede haber un pastor ignorante de la Biblia. Ahora, si hay por ahí en alguna iglesia un pastor ignorante de la Biblia, entonces no es pastor, ¿verdad? Ahí yo sé que hay sinvergüenzas, que hay falsos pastores, que hay falsos ministros, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a hablar de los falsos, estoy hablando de los verdaderos, de Dios, ¿verdad? Así como hay gente falsa que se hace pasar por médicos, hay gente falsa que se hace pasar por psicólogos, hay gente falsa que se hace pasar por policías, etcétera, etcétera. También hay gente que se hace pasar por pastores o por ministros de Dios. Y no pasa nada, o sea, el mundo así es, hay gente mala haciendo cosas malas. Pero solo por eso no van a meter a todos los pastores en el mismo saco, diciendo que todos son iguales. Los pastores también trabajan. Los pastores hacen muchas labores en la iglesia. El pastor está ahí para servir a las personas, para ayudarles, para aconsejarlos, para orar por ellos, para enseñar la Biblia. El pastor es un maestro. Y así como hay maestros que enseñan ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias políticas, que enseñan matemáticas, que enseñan lenguaje, español, inglés, lo que sea, y se les considera maestros, ¿por qué un maestro de la Biblia no? ¿Por qué no? ¿Por qué un pastor que es maestro de la Biblia y que enseña en su iglesia no se le considera un trabajo? ¿Por qué no? Entonces yo digo, esto es pura maldad, pura picardía de la gente estar criticando a los pastores. Ya vimos acá en la Biblia que el apóstol Pablo pues se defiende acerca de eso. Contra los que me acusan, dice, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos
derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Oiga bien, porque el trabajo del apóstol Pablo era predicar. Y es cierto que en algunas ocasiones él trabajaba de lo secular para tener su sustento, pero no siempre fue así. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién es enviado a la milicia, a la guerra, porque se envía solo? Siempre lo envía alguien. Y lo mandan con todo lo que necesita para ir a la guerra. Y somos soldados de Cristo, esto es una batalla espiritual. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y yo no estoy hablando aquí que un pastor tiene que llevarse todos los diezmos de la iglesia. No estoy hablando de eso, porque eso es una picardía también. Que el pastor tiene que vivir en una casa, tiene que ser millonario en una casa de ricos y con carros lujosos. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de pastores de verdad. No estoy hablando de aquellos farsantes que han hecho del evangelio una empresa privada, familiar, y que fundan iglesias con el único propósito de hacer dinero y de tener carros y tener lujos y tener un estatus en la sociedad. Esos son sinvergüenzas. Yo aquí estoy hablando hoy de los pastores de Dios, verdaderos. No me diga usted, pero que el pastor fulano, sí, hay pícaros en todos los gremios. Hay sinvergüenzas en la medicina, en los policías, en el ejército, en los abogados, en los políticos, en todo hay pícaros, y tristemente pues hay pícaros en las cosas de Dios. Recordemos que dentro de los 12 discípulos del Señor había un pícaro ahí. Y no es que Jesucristo no lo sabía, sí sabía, pero había un pícaro ahí. Y sí habrán pícaros, sinvergüenzas, que lo que les interesa es el dinero. Pero por el hecho de que hayan unos sinvergüenzas que solo les interesa el dinero y que se están haciendo ricos, explotando a las ovejas, no quiere decir de que el pastor no puede cobrar un salario. Que aquellos buenos pastores, aquellos hombres de Dios, temerosos de Dios, no puedan tener un salario. Entonces, no se confundan. En el nombre de Jesús no se confundan. La Biblia está clara, lo estoy leyendo de la Biblia. Y si no le quieren creer a la Biblia y se creen más ustedes sus tonterías, pues ni modo. Entonces no les vamos a parar bola, porque ¿quién le va a hacer caso a una persona que no le cree a la Biblia? Yo ni pierdo mi tiempo platicando con alguien así. Cuando yo hablo con alguien que me dice, no, la Biblia, lo que dice la Biblia no me interesa, entonces yo ahí paro y le digo, ok, no te interesa la Biblia, entonces no hablemos, porque yo de lo único que hablo es de la Biblia. A mí no me interesa Freud, a mí no me interesa Carlos Marx, a mí no me interesa la literatura ni los pensamientos de los hombres, no me interesa lo que dijo Confucio, no me interesa lo que diga nadie. Nadie que haya nacido en este mundo, que sea una criatura, no me interesa. A mí solo me interesa lo que el Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene que decir, porque es la única verdad. Dice el apóstol Pablo aquí también en el capítulo 9, dice, en la ley de Moisés está escrito, 9:9, capítulo 9, verso 9, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, el buey va trillando, pero también puede ir comiendo, ¿no? Puede ir comiendo. No le va a poner bozal al pobre animal, que vaya trabajando, pero que vaya comiendo. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y mire qué interesante esto. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Mírelo. Sí, dice. Por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y dice el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea, si oramos por ustedes, si les aconsejamos, si les enseñamos la Biblia, todo lo que hace un pastor, si se siembra en lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? ¿No le paga a usted un albañil cuando le hace una pila o le repella la pared de una casa? ¿No le paga a usted un electricista cuando le hace un trabajo en su casa? ¿No le paga a usted un maestro cuando le enseña? ¿Quiere aprender inglés? Le paga a un maestro. ¿Quiere aprender matemáticas? Le paga a usted un maestro, ¿verdad? Le paga a un psicólogo, ¿sí? Le paga a un doctor. Si le pagamos a todo mundo,
por cualquier cosa pagamos. ¿Cuál es el problema con que los pastores tengan un sueldo? Y no es que el pastor llega a una casa y dice, le cobro tanto por orar, o le cobro tanto por enseñarle la Biblia. No es así tampoco. Usted no va a mirar, eso no existe. Tal vez existirá en los farsantes aquellos que hemos mencionado, pero los pastores de verdad no. La gente va y en las iglesias aporta el diezmo, aporta la ofrenda. Y como nuestro Señor Jesucristo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, los impuestos terrenales que se pagan a los gobiernos terrenales hay que pagarlos, así como también hay que pagar los de Dios. Por eso Jesucristo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo mismo estuvo en el templo, dice, viendo cómo la gente echaba dinero de las ofrendas ahí. Y se alegró de una mujer que, aunque materialmente dio menos, en realidad fue la que dio más porque dio todo lo que tenía. Jesucristo dijo que todos deberían de dar así, con ese corazón como el de ella, porque los otros habían dado de lo que les sobraba, daban con pesar, pero esta mujer dio con amor. ¿Y para qué se ocupaba ese dinero, cree usted? ¿Para qué se ocupa el dinero? ¿Se le manda a Dios o se le hace algún giro allá celestial a Dios? ¿Para qué se ocupa el dinero en las iglesias, creen ustedes? ¿Para qué Dios estableció el diezmo y la ofrenda? Que algunos ignorantes de la Biblia dicen que solo es del Antiguo Testamento, cuando es una mentira. Una ley, cuando es creada, tiene vigencia hasta el momento en el que se quita la ley. Tiene que decir ahí, esta ley ya no tiene vigencia. Muéstrenme en la Biblia a dónde se perdió la vigencia del diezmo. ¿A dónde dice que ya no se debe de diezmar? ¿A dónde dice? ¿Por qué Jesucristo nunca dijo ya no diezmen? ¿O por qué ninguno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo ni el apóstol Pablo, nadie dijo ya no diezmen? ¿Por qué? Porque se debe de seguir diezmando. Porque se necesita dinero. ¿Ustedes creen que la impresión de estas Biblias, de estos materiales, que es gratuito? O sea, ¿ustedes creen que yo oré y me apareció la Biblia que así, me cayó de la nada? Tuve que comprarla. Cuestan dinero. Entonces, todo, si usted no, ¿verdad que usted para tener su computadora pagó dinero, ¿verdad? Para tener internet, para tener su celular? Pues lo mismo, las Biblias cuestan. Hay alguien que las hace. Yo no sé si son instituciones cristianas o no, pero las hacen y uno hay que comprarlas. Entonces, el dinero se necesita para todo. Y el Evangelio no es la excepción. Acuérdense que los mismos discípulos ocupaban dinero. Jesucristo les dijo, vayan a agarrar un pez y ahí va a estar la moneda. O sea, se ocupa el dinero. Judas Iscariote era el que manejaba las ofrendas que Jesucristo recibía. ¿Cómo es que Jesucristo no recibía ofrendas? ¿Quién dice? ¿Por qué miente? Tanta mentira, tanta tontería que la gente ignorante que nunca en su vida ha abierto la Biblia y que opinan como que leyeran, opinan como que saben. Y son un montón de gente perversa, enemigos del Evangelio, gente que nunca ha ido a una iglesia y que nunca ha diezmado, son los que más lloran por lo del diezmo y los que más critican a los pastores. Pero hace falta que empecemos a enseñar. Yo por eso estoy enseñando acá, mire, con la Biblia le enseño. Le gustará o no le gustará, pero es la Biblia. O sea, yo no me estoy inventando aquí nada. Entonces el que ara, pues con esperanza de recibir va a arar. Así es, con esperanza de recibir. Le voy a leer ahí en Primera de Timoteo lo que la palabra del Señor también nos habla con respecto a este tema. En el capítulo 5, en el verso 17 y 18, escribía también el apóstol Pablo: los ancianos que gobiernan bien, oiga bien, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo vuelve a decir el apóstol Pablo. El que predica y enseña tiene derecho a ese salario, porque viven de eso. Esa es su vida, predicar y enseñar. No son personas que, yo entiendo aquellos pastores que se buscan las prédicas ahí por internet y se buscan los sermones y los dan, que no hacen nada, pues esos no son pastores. Yo repito, estoy hablando de los pastores de verdad, que hay gente que se entregó de verdad a Dios, que lo deja todo,
Porque mire, para servir a Dios no hay que dejar algo. O sea, yo no estoy inventándome nada. Los discípulos dejaron todo. Pedro dejó las redes, ese era su oficio, pescar peces, y el Señor le dijo: te voy a hacer ahora pescador de hombres. No le dijo: seguí trabajando ahí pescando peces, Pedro, porque te tenés que ganar la comida con el sudor de tu frente. Jesucristo lo llamó a servir en su ministerio, y cuando uno sirve en el ministerio de Dios hay que dejarlo todo. Así es. Entonces, voy a leer ahora en Lucas, capítulo 10. Verso 3. (3:8) dice, voy a leer, el 10, 3 al 8. Dice: id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Qué pueden decir ante las palabras de Jesús? ¿Qué argumentan? ¿Qué dicen ahora? ¿Quién sabe más? ¿Quién es más sabio? ¿Quién establece las reglas del juego? Dios. Dios, el creador de todo, el que hizo todo. Y si tú dices que crees en Dios, como me escribe alguna gente: yo creo en Dios. Mentira que creen en Dios. Si crees en Dios, tienes que creer que esta es la palabra de Dios, porque si no crees que esta es la palabra de Dios, pero crees en Dios, yo creo que entonces estás creyendo a un Dios que no es el mismo de la Biblia. No sé a qué Dios creerás, pero el Dios de la Biblia te está diciendo a través de su Biblia, de su palabra, porque si crees en Dios, tienes que creer que el Dios que hizo el sol, que hizo las estrellas, la tierra y todo, tiene el poder también para habernos dejado un libro, ¿verdad? Tiene el poder para habernos dejado un libro. Entonces, si ese Dios todopoderoso en el que tú crees es el mismo Dios de la Biblia, y que dejó esta Biblia, inspiró a hombres para que escribieran conforme a su voluntad, letra por letra, lo que él quería, punto por punto, entonces tienes que aceptar que el pastorado es un trabajo no de este mundo, ni para este mundo, sino del reino de Dios, para el reino de Dios. Y que Dios dejó la orden que se remunerara. Entonces, ¿cuál es el problema? Y que ahorita estoy hablando de los pastores, porque hay otros ministerios también que necesitan remuneración dentro de lo que es el cristianismo, como ser los evangelistas que predican, que viene siendo lo mismo que el pastorado en ese sentido, porque son personas que se dedican su vida a predicar el evangelio. Pastores, evangelistas, misioneros, toda esta gente que se dedican su vida a esto. Pero también hay otras personas en las iglesias que dedican su vida porque su tipo de trabajo necesita eso, dedicarse a esto. Dedicarse. Yo sé que un pastor que tiene un trabajo secular y un trabajo en la iglesia, seamos honestos, hombre, el trabajo no lo va a hacer 100% bien, porque cuando esté en sus horas de trabajo y lo llama un hermano de la iglesia: pastor, venga, que estoy aquí con una crisis familiar, que mi marido me quiere matar, o estamos aquí, que mi hijo se me quiere ir de la casa, o un problema, y usted le va a decir: sí, espéreme, que ahorita estoy en el trabajo, cuando salga. El pastor que está a tiempo completo hace un muchísimo mejor trabajo, un trabajo completo, porque inmediatamente uno agarra su carro o a pie o en bicicleta, lo que sea, y se va a atender esas situaciones. Por eso es que necesita tener un trabajo a tiempo completo un pastor. Yo sé que hoy en día muchos pastores no pueden, porque en las iglesias donde se congregan, la iglesia no les puede pagar un sueldo digno. No pueden, entonces ellos tienen que verse obligados a ir a buscar trabajo de lo secular. Pero lo ideal sería que un pastor pudiera tener un salario digno que le permita vivir dignamente,
cuando digo dignamente no es con lujos, ni tampoco con miseria, sino dignamente, como cualquier persona se merece vivir, y que el pastor pueda sostener su familia. Entonces, así el pastor podría él atender todas estas necesidades. Un pastor que trabaja no puede ni elaborar enseñanzas, porque imagínense, sale del trabajo y a pura verdad tiene que ir a atender ahí a su esposa, a sus hijos, si es que tiene esposa, hijos, y ¿cómo se llama? Y el tiempo está limitadísimo. Se les hace muy difícil la labor pastoral, muy difícil, la tienen difícil, muy difícil, pero el pastor tiene que estar a tiempo completo, eso es lo mejor. El que quiere servir a Dios va a pagar el precio de dejarlo todo. Entonces, voy a cerrar con esta lectura de 2 de Corintios, capítulo 11. Verso 8 y 9. Decía el apóstol Pablo, para los que dicen que Pablo no trabajaba, dicen, Pablo no pedía dinero en la iglesia, Pablo trabajaba. Sí, Pablo trabajaba, sí, pero también tenía salario de la iglesia. Mire, capítulo 11, verso 8, decía el apóstol Pablo. Le voy a leer desde el 7, dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos por cuanto os he predicado de balde el evangelio de Dios? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, le dice a los corintios, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Pablo en las regiones de Acaya decidió que en esas iglesias de allí él no iba a recibir salario. Pero de otras regiones donde él iba a predicar sí recibía un salario. Él cuando estaba en Acaya y se le acababa, digamos, su dinero que traía del salario que recibía de otros lugares, entonces él, para no pedirle a esta gente, que quizás eran los criticones number one de aquel tiempo, él mejor trabajaba en el oficio que él había aprendido secularmente, que era hacer tiendas, y él mejor trabajaba con sus manos. Y si no había la posibilidad de trabajar, entonces los hermanos que venían de otros lugares le traían su dinerito. Pero él, no digan que el apóstol Pablo nunca cobró. O sea, solo la gente que no ha leído la Biblia, maliciosa, la gente que le gusta lo malo y que le gusta mirar a esos perversos que le gusta atacar el pastorado. ¿Sabe por qué atacan el pastorado? ¿Sabe por qué lo atacan? ¿Por qué tanto odio? Mire, los pastores reciben un odio como los judíos, pues, un odio terrible. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, las ovejas sin pastor son dispersadas. Una iglesia que no tiene un pastor es una iglesia debilitada, pronta a desaparecer. Inminentemente va a desaparecer como iglesia. Y por eso es que el diablo lucha y utiliza a sus servidores terrenales, los inspira para que hagan todo lo posible para que los pastores no tengan un salario. Y que el pastor se vaya mejor a trabajar allá, que busque trabajar en la albañilería y que venga muerto a trabajar el pobre pastor y ya no tenga tiempo de nada. Que vaya a trabajar allá el pastor en, no sé, en lo que sea. Pero que el pastor cada día tenga menos tiempo para la obra de Dios. Porque entre menos tiempo tiene un pastor para la obra de Dios, menos va a atender las ovejas. ¿Por qué creen ustedes que esas iglesias que tienen miles de personas son las iglesias que espiritualmente están mal? Con dinero están muy bien, los pastores están que hasta nadan en pisto.
Pero las ovejas espiritualmente están muertas, muertas. Que si Dios viniera, levantará un puñadito tal vez. ¿Por qué creen? Porque, díganme ustedes, un pastor de verdad de Dios, un hombre honesto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que está haciendo las cosas de Dios correctamente, ¿ustedes creen que puede pastorear? No hablo de predicarle desde un púlpito, porque con un micrófono se le predica hasta donde llegue el parlante. ¿Ustedes creen que un pastor puede pastorear 1000 ovejas? 1000. Pastorearlas, cuidarlas. Para pastorearlas tiene que conocerlas, cómo se llama. Tiene que conocerlas, tiene que saber si ese varón o esa mujer es una persona que está casada, si es una mujer, una madre soltera, si es una persona que en su hogar pues viven en una situación de, no sé, de hacinamiento, donde viven, de pobreza, o es una persona que está enferma, una persona que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, no sé, o que una persona que fue liberada de las adicciones. ¿Ustedes creen que un pastor con 1000 ovejas va a conocer a todos por nombre y apellido? Sinceramente, siendo honestos, ¿ustedes creen que lo va a hacer? ¿Ustedes creen que un pastor, a esas 1000 personas, el pastor tiene la capacidad de pararse en la puerta y a cada una de esas personas que entra, el pastor la va a llamar por su nombre? Y no solo llamarla por su nombre, sino que conocerla, como le acabo de decir. Y si el pastor a esas 1000 ovejas, si el pastor decidiera ir a visitar 2 ovejas al día, por 365 días del año, ¿cuántas visitarían un año? 365 personas. Solo 730, ¿verdad? ¿Y las demás? ¿Y las otras 270? No las habrá visitado en todo el año, porque ya visitó 2 diarias, de lunes a domingo, sin descansar. Por eso es que es importante que un pastor esté a tiempo completo. Por eso es que para que esté a tiempo completo le tienen que pagar. Por eso un pastor, yo nunca he creído que un pastor debe de tener 1000 ovejas, nunca. Si hay una iglesia que tiene 1000 ovejas, pues debería tener 3 pastores, como mínimo, para que manejen un promedio de 300 ovejas cada uno. Y los 3 pastores teniendo el mismo sueldo, y los 3 pastores teniendo la misma autoridad y todo, porque entonces, es que en realidad las iglesias, y esto es otro tema que lo voy a hablar otro día, pero las iglesias no deben ser gobernadas por un pastor. Eso no es bíblico. El modelo bíblico es que las iglesias son gobernadas por un concilio, no por un pastor. Entonces las iglesias de 1000 miembros deberían de tener mínimo 3 pastores, para que esos pastores le den calidad de atención a esas personas. Pero hay iglesias que dicen, sí, mi iglesia tiene 10,000 miembros y tenemos 40 pastores. Sí, pero ponga los 40 en una puerta y que vayan entrando las personas a ver si a todas esas personas las pueden llamar por nombre. A ver, es mentira, ponen pastores ahí, pero es mentira, los ponen de, ¿cómo se llama?, de figurines ahí. Son pastores que no pastorean nada. Quien pastorea ahí es el mero que está arriba, el apóstol que los manda, el diosito que los manda. Así es la realidad. Una iglesia no tiene que tener muchos miembros. En vez de que haya una iglesia de 10,000 miembros, mejor que hayan 20 iglesias con 500 miembros. Mejor. Pero no. Hay pastores sinvergüenzas que prefieren tener mega iglesias para hacerse ellos empresarios de la fe. Esos son farsantes. Farsantes. Pisteros que están utilizando el evangelio como forma de ganancia. Así que ahí queda, ¿verdad?, lo que les quería compartir acerca de los pastores, para que ya dejen de molestar y criticar a los pastores de puro gusto. Dejen en paz a los pastores. Son más los pastores que hacen el bien. Son muchos más los que trabajan y que viven humildemente y que se esfuerzan que aquellos pícaros. Es que los pícaros no llegan ni al 1% de los pastores. Los pícaros son poquitos, pero tristemente son los que tienen el dinero. Son los de las mega iglesias,
o de las iglesias grandes, los que salen en televisión, los que andan con los políticos, esos son. Entonces la gente, a esos como son los visibles, a los que los mira, y creen que todos los pastores son iguales, pero no es así. Bueno, que el Señor les bendiga.